Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión de espacio abierto número 8. Ya es nuestra última sesión del módulo. Estamos a punto de terminar, por lo que esperamos tener mucho éxito y, por supuesto, conseguir todos los aprendizajes esperados. Muy bien, voy a compartir pantalla para seguir la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. Recuerden saludarme en el chat para que podamos tener justo esta interacción. De igual manera, si tienen dudas, cuestiones o situaciones, bueno, también me las pueden colocar en el chat. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta presentación. Parece que mi computadora está teniendo unos problemitas porque no está moviéndose como me gustaría, pero bueno, ¿se está compartiendo la pantalla o no? Supone que se debería estar compartiendo. Bueno, este es el espacio abierto número 8, es la semana 4, nuestra segunda sesión. Ya solo nos queda prácticamente el fin de semana para lograr concretar los aprendizajes y las competencias esperadas. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez. Soy su asesor virtual en este módulo 3 y nuestro grupo es M3C1G52045 para que siempre lo tengan bien pendiente y recuerden que los grupos van cambiando conforme ustedes van avanzando de módulo. Muy bien, los objetivos de esta sesión son profundizar en el concepto de violencia que nos concierne a todos, por supuesto que es parte del proyecto integrador y bueno, recuerden que las ciencias sociales busca poder comprender este tipo de fenómenos que nos suceden y que además pues es muy importante poder generar ideas y propuestas para poder cambiar esta situación que evidentemente es muy difícil, pero pues se puede hacer. Repasar el concepto de plagio y cómo evitarlo, eso también es fundamental, saber utilizar la información que utilizamos de otras fuentes sin que sea como plagio, sin que sea tomada como plagio, que nosotros podamos utilizarlo para favorecer nuestra postura. Y por supuesto las características de escribir, ¿no? Con la postura y utilizar las fuentes de información, que es básicamente lo que estoy comentando y poder lograr esto, ¿no? Como un punto va relacionado con el otro justo para poder lograr los aprendizajes de este módulo. Resaltar las recomendaciones para el cierre de módulo y que todo esté muy bien para que ustedes se perfilen y puedan continuar muy exitosamente en los siguientes módulos. ¿Cuáles son las reglas de comunicación y etiqueta? Bueno, siempre recuerden saludar y presentarse con sus compañeros. En este caso, en esta sesión, para dudas habladas, pueden levantar la mano y ya damos un espacio, un momento para que puedan decir su duda. Evitar comentarios o groserías que puedan ofender. Respetar la postura de todos. Esto, sobre todo, si estamos ahorita participando en el foro integrador. Acuérdense que tenemos que interactuar, esa es la dinámica del foro, lo principal, entonces será muy importante poder lograrlo. Recuerden que ustedes no califican a sus compañeros, sino que aportan a sus comentarios, entonces eso es mucho que decir, ¿no? Es muy importante. Escribir correctamente el nombre de las personas con quien te estás comunicando, darse el tiempo para revisar si el nombre está correctamente escrito. Los apellidos, bueno, a veces cambian, ¿no? Las letras, los nombres también se escriben diferente, no siempre es igual. Por ejemplo, mi apellido Vázquez, hay personas que lo escriben con S al inicio, yo lo escribo con Z ambas, entonces siempre hay que estar pendiente de esos puntos. Ser claro, cortés y directo. Revisar ortografía, no difundir información ajena y, por supuesto, no escribir solo con mayúsculas. Muy bien, pues este es nuestro gran inicio de esta sesión. Me está diciendo que mi pantalla no se puede compartir, entonces supongo que no se compartió nada.
A ver, ahí está. Nada de lo que dije se compartió, pero bueno, es muy, muy importante, haberlo comentado. Buenas tardes, Leslie, qué gusto que estés aquí acompañándome el día de hoy. Vamos a trabajar para generar un buen cierre y, por supuesto, lograr las competencias planeadas. Bueno, pues continuemos con nuestra presentación. Ahora sí se supone que está proyectando, entonces espero que no haya más problemas. Y bueno, estas son las reglas de la netiqueta. Vamos a trabajar en el Padlet, esta actividad interactiva que me parece muy importante y no solo eso, muy necesaria. Estamos revisando el tema de la violencia, ¿no?, dentro de nuestro proyecto integrador, pero también tenemos que pensar en las fuentes confiables, cómo utilizar información que sea confiable y que nos pueda ayudar y que nos pueda aportar a nuestro escrito, ¿no?, a lo que estamos trabajando. Entonces, les voy a pedir que en el Padlet ya ustedes el miércoles escribieron su postura sobre el problema de la violencia. Ahora me gustaría que me compartieran una fuente de información confiable sobre ese tema, la fuente que ustedes quieran. Recuerden que es muy importante para su actividad y eso, obviamente, si no lo hacen, les resta puntos, que tienen que complementarla con por lo menos una fuente de información. Hasta ahorita, el día de hoy, que me han entregado proyectos integradores, nadie lo ha hecho. Entonces, es muy importante que integren una fuente de información. Qué mejor que aprovechar este tiempo, aprovechar este momento y poder publicarla. Recuerden, y les sugiero utilizar Google Docs o también pueden utilizar Redalyc o Cielo, ¿no?, que son estas bases de datos que permiten tener fuentes de información confiable. Una vez que publiquen su información confiable, me van a escribir por qué consideran que es confiable. Bueno, pues vayamos al Padlet sin perder más tiempo. Les voy a compartir muy, muy interesante justo este Padlet y todo lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Anda aquí como retrasada, como que le cuesta trabajo a la pobre. Pero bueno, estamos haciendo nuestro gran esfuerzo, ¿verdad? Bien, aquí les dejo la liga del Padlet para que puedan comentar y bueno, yo también voy a comentar y yo también voy a buscar mi fuente de información que nos puede ayudar mucho a complementar esto de la violencia. Pues sí, definitivamente algo está sucediendo con la computadora porque sí, ya perdí la conexión. Perdí la conexión, desafortunadamente. Pero bueno, parece que ya regresó. Creo que el internet, no sé si es la computadora o es el internet el que me está fallando porque no me está permitiendo como trabajar rápidamente, ¿no? Bueno, ahí está en el chat, si no lo vuelvo a compartir por si no agarro bien, para que entren a nuestro Padlet súper reflexivo y podamos buscar una fuente de información. Por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a ir ahora a Redalyc, vamos a buscar ahí una fuente de información, que bueno, ahorita no sé si mejor no, porque mi internet está muy lento, entonces tal vez no nos favorezca. Mejor trabajo con la fuente de información que ya tengo aquí. Voy a adelantar un poquito a esta página. La voy a utilizar para que podamos trabajar directamente. Pero bueno, ustedes coloquen y entren a su fuente de información. Yo en este caso, y bueno, ahorita que cargue la página, algo que es importante, ¿no?, poder compartirles y mencionarles es que
Ustedes ahorita pues están iniciando, ¿no? Este es el módulo 3, apenas empiezan a familiarizarse, a conocer el conocimiento científico, ¿no? El método científico y todo esto. Pero yo les aseguro que si ustedes conocen y aprovechan y utilizan el conocimiento, en el futuro les va a ser muchísimo más fácil porque van a empezar a conocer eh, las fuentes de información, los lugares. Por ejemplo, yo utilizo esta revista que para mí es muy interesante, muy importante, me gusta y trabajo con ella, ¿no? Y entonces esto me permite justamente, pues ya es algo que lo conozco, ya es familiar. Ahorita a lo mejor ustedes pues no conocen estas fuentes de información, pero conforme vayan avanzando en la prepa en línea, en la plataforma, se van a ir familiarizando, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante que también lo tomen en cuenta, por eso hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Sí, se está cortando, es mi internet, una disculpa. Mi internet está fallando, está como muy lento, no sé. Pero bueno, puedes entrar al Padlet. ¿Crees que puedas entrar y seguir escuchando aunque esté un poco cortándose? Porque sí ando. Esperemos que se mejore. Bueno, les estaba diciendo. Ah, sí, pues entonces ustedes pueden ir familiarizándose con la plataforma, bueno, sí, con la plataforma y con las fuentes de información, ir encontrando fuentes de información que sean confiables y que ustedes conozcan y les ayuden y puedan hacerlo pues, de mejor manera, ¿no? Más fácil, más rápido. Entonces, poco a poco, esto es parte del aprendizaje, no se preocupen en ese sentido. Pero bueno, regresando al Padlet, pónganme una fuente de información colocada con la estructura. Vamos a utilizar el manual. Acuérdense que la estructura general de las fuentes de información es lo siguiente: la autoría o el nombre del autor, la fecha, el título y la fuente o el lugar en donde viene la obra, ¿no? ¿Qué institución la respalda? Por ejemplo, aquí tenemos en su manual este ejemplo muy claro, pero bueno, yo lo voy a hacer en mi Padlet para que vean, ¿no? Poniendo el signo de más. Vamos a escribir mi fuente confiable y vamos a ponerla, ¿no? Entonces es Calceta Juan José. ¿Dónde está aquí? Calceta, Juan José, vamos a poner solo un nombre, un apellido y el, ¿no? Año 2020, el título, acuérdense poner puntos siempre después, masculinidad, violencia y pasividad. Y la fuente, ¿no? Este sería el título y la fuente sería esta, la revista Controversias en Psicoanálisis. Recuerden que terminan cada parte y tienen que poner un punto y le ponemos, ¿no?, el año de la publicación de la revista y el número, ¿no? Número 26 en este caso. Número 26. ¿Okay? Tenemos acá nuestra fuente de información. Vamos a poner la liga para que vean lo maravilloso que se vuelve este Padlet, ¿no? Porque ya automáticamente nos trae el documento. Y
en la parte de abajo vamos a escribir: esta fuente es confiable porque pertenece a una revista de divulgación científica, especialista en su área, tiene fuentes de información, tiene la información organizada, ¿no? Utiliza argumentos claros y que permite obtener el entendimiento de lo que está diciendo. Bueno, así, pero hay más características. Acuérdense que las características de la confiabilidad de las fuentes son varias, no es solo una. Entonces es muy importante que lo pongan. Y acuérdense también poner al final su nombre. Luis Javier. Para que yo sepa quién publicó. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ya mejoró la transmisión? Parece que ya mi internet como que está fluyendo un poquito más. Entonces, espero que así sea. Por ejemplo, si le damos clic, vamos a ver que nos aparece el documento. Sí, parece que ya está un poquito mejor. Ya está fluyendo más porque estaba muy pausado, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, como yo he publicado, ustedes igual en el Padlet pongan una fuente confiable, vayan a Redalyc, Google Académico, Cielo y pongan una fuente confiable que les ayude, ¿no? Desde su postura, la postura que pusieron desde la violencia, y pues de esa forma podrán obtener su participación en esta sesión. Mientras ustedes lo hacen, voy a revisar el manual de citas y referencias. Es muy importante que estén realizando el ejercicio. Mientras, digo, tampoco se pongan como a buscar mucho, con el primero que les salga y que consideren que está bien, o si ya tienen uno, si ya utilizaron uno o pensaron en uno para su proyecto integrador, bueno, ese pueden ponerlo. Entonces, mantengan la sesión del Meet para que puedan ustedes escuchar lo que estoy diciendo. Bien, para usar la información tenemos dos tipos de citas y dos tipos de formas como citar, ¿no? Recuerden que la cita es la información que nosotros utilizamos de otras fuentes de información y las estamos colocando en nuestro trabajo. Entonces, hay que darle reconocimiento al autor, de dónde la obtenemos, y también hay que saber cómo la estamos usando, ¿no? O sea, de qué manera podemos usar esa información para poder colocarla y que sea evidente, ¿no? Que es una cita y que complementa lo que estamos diciendo. Tenemos dos tipos, que es la cita directa y la cita indirecta. ¿Sí? Como su nombre lo dice, y creo que eso es lo importante que tenemos que escuchar y pensar y relacionarlo, es que la cita directa es tal cual lo que dice el autor, ¿no? Está tomada tal cual y se tiene que poner entre comillas, ¿sí? No debe rebasar las 40 palabras. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí utilicé este ejemplo con el que trabajamos la otra vez y puse aquí, ¿no? Cita directa. Vean. Dice,
se coloca la información tal y como es. Entonces, acuérdense que siempre para usar una fuente de información, una cita, ustedes tienen primero que explicar, hablar, decir por qué lo están usando, porque si nada más lo ponen, pues nadie va a saber por qué o va a tener una relación que no se entiende. Entonces, bueno, yo le puse como esta frase, como para ir introduciendo, ir pensando, ¿no? Y de ahí puse la cita, ¿no? Que es esta. Esta sería la información. Si ustedes se fijan, aquí en la parte de abajo el Word tiene el conteo de palabras, que por eso les digo que una cuartilla, ¿no? Tiene entre 500 y 400, porque pues lo que yo me guío es por el número de palabras. Entonces, en este caso, mi cita tiene 34 palabras, ¿no? Que es una cita textual que la estoy sacando de esta fuente de información, ¿no? Entonces, es una cita directa, ¿sí? Porque estamos poniendo la información tal cual como es. Ahora, si mi cita directa rebasa las 40 palabras, entonces la voy a colocar de esta forma, ¿sí? La cita directa, igual, es tomar información tal cual. En este caso, estas son 98 palabras. Es una cita, pues, bastante larga, que podemos ver, ¿no? Que se pone los dos puntos y se abre un nuevo párrafo, el cual requiere una sangría, ¿no? Entonces, abrimos la sangría de todo el párrafo y es ahí donde colocamos nuestra información textual, ¿no? Digamos que este es el copiado y pegado, que no está mal que lo utilicemos, pero es importante que expliquemos por qué lo estamos utilizando. Además de que el copiado y pegado, pues, no puede rebasar cierta cantidad, ¿no?, de palabras de nuestro escrito, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo un escrito de 500 palabras y tengo un párrafo de 98, de 100 palabras, pues ya está rebasando básicamente, ¿no? O sea, está haciendo muchísimo el copiado y pegado. Entonces ahí ya pues no nos sirve, ¿no? Aquí lo importante es que podamos escribir y desarrollar nuestras ideas. Entonces después del párrafo podemos escribir y explicar por qué lo estamos utilizando, ¿no? Entonces ahí vamos hablando de cómo nos sirve esta información, por qué la estamos usando, no nada más es por ponerla, que eso es bien importante y que eso sucede mucho, que creemos que una página de internet, porque está definiendo tal cosa, ya con esto, ¿no? Los huracanes, aquí ya me está hablando de los huracanes, entonces agarro la información y la pongo y pues la verdad es que no, la verdad es que no es así nada más, sino que verdaderamente esa información nos sirve a nosotros para la idea que estamos queriendo transmitir. Si no nos sirve, no tiene caso que la pongamos. Y tenemos que explicar por qué la estamos poniendo. Bueno, eso es con respecto a la cita directa, ¿no? Digamos, el típico copiado y pegado que, pues, obvio, no es favorable. Ahora, también, si yo tomo una cita directa de una, aunque la cite, ¿no? De una actividad subida de prepa en línea que subió alguien, ¿no? De esas páginas que hay tan feas, ¿no? Si alguien toma una cita directa de esas páginas, pues eso es plagio, porque para empezar no son citas confiables, digo, no son fuentes de información confiables, y el tomarlo directamente de ahí es sustituir, ¿no? Tus palabras y tus pensamientos por la de otro. Aquí esto de las citas es cuando buscamos y cuando utilizamos fuente de información confiable. Si utilizamos fuente de información que no es confiable, que es tramposa, ¿no? Que es copiado y pegado tramposamente, pues no vale, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la cita indirecta? ¿No? Como su nombre lo dice, la directa es la información tal cual es y la indirecta es la información, pero no tal cual es, sino que podemos hacer esta cuestión del parafraseo, ¿no? El parafraseo es
explicar la información de alguien, ¿no? De alguna fuente, de alguien que ya lo dijo. Pero la explicamos con nuestras palabras, ¿sí? O sea, entendemos la idea y entonces de ahí lo que vamos a hacer es explicar, ¿sí? Explicar la idea. Utilizar nuestras palabras. Pero no es, el parafraseo no es cambio una palabra por otra o hago un sinónimo, ¿no? Cambio por un sinónimo o le muevo tantito o le quito una palabra y ya con eso la hice. Pues no, ¿verdad? El parafraseo es verdaderamente cambiar, ¿no? Todas las palabras por lo que tú entendiste y lo que tú estás pensando y lo que tú quieres utilizar. Por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿no? Dice, el concepto de niño se fue formando en el Renacimiento ya que se quería pensar en un futuro que ocupara los lugares para trabajar, para así dar una continuidad a la producción, ¿sí? Entonces, vean al final cómo estoy poniendo el nombre del autor y el año. Esto siempre hay que hacerlo cuando utilizamos fuentes de información. Si vemos también en la cita directa, tenemos aquí exactamente lo mismo. Este es el formato APA. Aquí esta cita la tomé igual del mismo autor, Levin 2020, y no es una cita textual. Es una cita indirecta que yo estoy explicando lo que dijo Levi, pero aún así, o sea, estas son mis palabras, pero es la idea de Levi, ¿no? Es lo que yo estoy tomando de él, ¿sí? Por eso, fíjense, vean qué importante es esto, porque luego pensamos, ¿no? Que pues es que como ya lo escribí con mis palabras, pues ya no importa, ¿no? Porque son mis palabras, pero no es tu idea. Y bueno, entonces me dices, pues, ¿cómo vas a saber si yo, pues, son mis palabras, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber tú que lo estoy tomando de otro lugar, ¿no? O sea, si son mis palabras, ¿no? Ah, bueno, pues resulta que hay cosas que son muy específicas, ¿no? Que eso también creo que es muy importante que ustedes lo entiendan, ¿no? Que aunque escriban con sus palabras, hay cosas específicas que necesitan de fuentes de información. Por ejemplo, si yo voy a dar esto y voy a decir que el concepto, ¿no? De niño, la palabra niño, el concepto de niñez, vamos a poner mejor niñez porque se oye más como concepto, ¿no? Concepto de niñez. Se fue formando en el Renacimiento. Si yo estoy diciendo esto, aunque sean mis palabras, obviamente esto lo debía haber sacado de una fuente de información porque es algo que yo no me lo puedo inventar. O sea, no puedo decir, o me lo estoy inventando, ¿no? Estoy diciendo, es un invento, o de algún lugar lo tuve que sacar porque no puedo dar una declaración así. Entonces, eso es la importancia de la fuente de información, que te permite justo dar este tipo de declaraciones. Aunque sean tus palabras, esto necesita un contexto, porque tú no viviste en el Renacimiento, tú no fuiste testigo, entonces tú no sabes. Tú no sabes si el concepto de niñez se dio ahí o no. Sí, eso es muy importante cuando ustedes utilicen ese tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que les piden, ¿no? En la tabla escribir ejemplos y me dicen, sí, como dice la UNESCO, no sé qué. Ajá, como dice la UNESCO, la ONU, ¿no? ¿En dónde o qué? O luego me ponen conceptos así del, ¿cómo decía lo? Ay, no me acuerdo ahorita, es una palabra, lo ecológico económico, no sé, era una palabra así, una expresión que dices, ¿y de dónde la sacaron? ¿De dónde sacaron esto, por el amor de Dios? Y no me vas a decir que son tus palabras, o no me vas a decir que tú inventaste el concepto, porque pues está canijo. Y aún así fuera, ¿eh? Si aún así tú te inventas el concepto, tienes que citar de dónde viene tu idea, de cómo obtuviste el concepto. Entonces, siempre hay que citarlo. Entonces, aún dentro del parafraseo, hay que poner la fuente de información. Bueno, seguimos. Entonces esos son como los dos tipos muy claros y muy específicos.
aquí en su manual pues les va explicando, ¿no? Hay diferentes tipos de paráfrasis, evidentemente, ¿no? Lo que se busca es una reflexión más profunda y no solo el cambio de palabras, ¿no? Entonces aquí les pone la comparación, ustedes revísenlo para tener más claro, ¿no? El concepto. Y dentro de estas dos tipos de citas tenemos estas otras dos formas. Ustedes se acuerdan, igual en el espacio abierto el miércoles hablamos de expresiones, ¿no? Y formas que nos podían conectar. Bueno, aquí en su manual de citas y referencias también tenemos estas expresiones. Aquí las pueden ver, las pueden utilizar y con eso entrarle a estos dos tipos, o bueno, más bien formas en cómo citar, ¿no? Narrativa y parentética, ¿no? Entonces, de igual forma, nos guiamos por el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí, que dice, la cita narrativa es cuando se utiliza la narración con el autor, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo de acuerdo a Calceta o de acuerdo con Calceta, ¿no? Y pongo la cita, es una cita narrativa. Al final le tengo que poner el año. Siempre es importante el año porque debemos de poner estas dos, el apellido y el año. ¿Por qué? Porque el apellido pues, nos va a decir quién es el autor y el año nos va a decir en qué obra está, ¿no? A lo mejor yo puedo tener dos fuentes de información diferentes de un mismo autor, entonces justo el año es el que nos va a permitir diferenciar cuál es cuál, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de expresiones, eso nos da una cita narrativa, ¿no? O sea que estamos narrando estaba buscando a ver si no había puesto otro ejemplo, pero no creo que solo me limité a poner este. Bueno, estamos narrando, no explicando. La otra, que es la parentética, pues como su nombre lo dice y muy fácil, pues es poner entre paréntesis, ¿no? Creo que aquí está como muy evidente al final. O sea, por ejemplo, aquí lo que hago es utilizar, ¿no? Mi idea, lo que estoy pensando para poder introducir la idea del autor. Y de ahí no estoy diciendo de acuerdo con Levin, podría hacerlo, ¿no? Podría decir de acuerdo con Levin o podría utilizar otra frase de tal como afirma Levin, ¿no? Y pongo la cita, eso sería una cita narrativa. La parentética, pues es poner entre paréntesis, ¿sale? Y bueno, básicamente creo que eso es lo que quería como hacer la comparación de el tipo de citas para dejar aquí, ¿no? La cita. ¿Cómo vamos? ¿Logramos publicar en Padlet o no? A ver, ahí veo que se está publicando. Bueno, dimos toda una cátedra de las citas, ¿no? Si tienen dudas, igual me pueden escribir en el chat. Bueno, continuamos con la presentación mientras hacen la publicación. Mantengan escuchado esta sesión. A ver, ¿cuáles son los tipos de plagio? Creo que es muy importante darnos cuenta y saber. Esta imagen se las pegué desde la semana 1 y bueno, también dentro de su manual pueden revisar, ¿no? ¿Qué es el plagio? Tenemos varios tipos. Tenemos el autoplagio, o sea, sí te puedes plagiar a ti mismo, ¿no? No porque ya lo dijiste una vez, quiere decir que lo puedes volver a decir. En el sentido de que no es que no lo puedas volver a decir, pero si ya lo dijiste, tienes que citarlo, ¿no? Es, por ejemplo, entregar un trabajo que ya habías realizado y que usas las mismas, ¿no? Ideas y todo lo mismo, ¿no? Falsa autoría, que hiciste un trabajo que no es tuyo, ¿no? Por ejemplo, cuando copias y pegas de las actividades subidas de prepa en línea, pues ahí es una falsa autoría, ¿no?
El copiado y pegado, el tomar de otras fuentes de información y no hay una cita adecuada y no se hace la referencia que ahorita les acabo de explicar cómo es, pues ahí está, ¿no? Ahí también es o sea, si no ponen las referencias dentro del texto, pues también, ¿no? Si no las ponen al final, pues también. Un parafraseo inapropiado, que también es lo que les comento, que no por el que cambien algunas palabras o quiten unas, quiere decir que ya, ¿no? O sea, que solo están cambiando el orden, sino que tienen que cambiar totalmente la forma, o sea, explicarlo con lo que ustedes entendieron y citando al autor. O sea, aunque sean sus propias palabras, ya se los dije, al final hay que citar al autor. Referencia falsa, poner una que no coincida o que no esté dentro de pues las citas, ¿no? Que se supone debería de ser. La referencia perdida, ¿no? A veces también ahí es muy, muy claro, ¿no? Que le pones una fuente, pero pues no está, ¿no? No hay, no está bien puesta la liga, no lo sé. Y pues el robo de ideas, ¿no? Que es básicamente el plagio, que es decir que a ti se te ocurrió la idea cuando se le ocurrió a alguien más y que tú solo lo estás usando. Que así es todo, ¿eh? O sea, sí, de eso se trata. Así es nuestra información, nuestra vida. Somos, o sea, no hay nada 100% original. Todo es tomado de otras fuentes, de otros lugares. Vamos a ver esta página, que para mí es como muy importante. Voy a utilizar aquí. Para reforzar lo de... Vamos a ver, mi fuente confiable. Muy bien, lo hiciste. Muy bien, Leslie. Dice, esta fuente es confiable porque cuenta con diversos puntos, los cuales son para verificar que una fuente sea confiable. Sí, ¿cuáles? ¿Cuáles puntos? Ok. Buena ortografía, cuenta con autor, fecha, sitio de donde viene, así como una institución que respalda que la información que nos da es confiable. Muy bien, recuerden, a ver, esto es bien importante porque a veces así pasa, ¿no? Cuando ustedes responden una pregunta y la dejan solo hasta acá, ¿no? Cuenta con diversos puntos, los cuales son confiables para verificar que la fuente sea confiable, ¿no? Si ustedes la dejan hasta acá, pues obviamente no es una respuesta completa. Tienen justo que explicar cuáles son los puntos. Esto se los digo porque así me encuentro muchas preguntas, ¿no? Muchas respuestas, ¿no? Preguntas, respuestas que son incompletas, ¿no? Los ejemplos, ahí es muy claro, en los ejemplos de la tabla de globalización, diversidad y información del Internet, no, globalización, multiculturalidad y eh, lo del Internet, información del Internet, es como muy, muy claro que no están poniendo bien las fuentes de información. Os digo bien la explicación, o sea, solo me dicen, ¿cómo se combate? La globalización combate a la violencia. O sea, me están poniendo lo mismo, no me están explicando. Ok, muy bien, vemos la fuente de información de Leslie, es de una revista electrónica que se llama Educare, muy bien, tiene su ISN, que es el número identificador de dónde está publicada y para saber. Es una revista de la Universidad Nacional de Costa Rica, que eso también le va dando confiabilidad. Vemos que tiene una fuente de información completa, tiene su autor, su título, la institución, el volumen, el número y la fecha en donde es publicada. Y bueno, tiene la liga, ¿no? Viene de Redalyc. Tenemos aquí las opciones de cómo citar, es la ventaja que nos da. Y podemos ver el artículo. Vean, por ejemplo, este artículo trae la forma en cómo te puedes comunicar con el autor. Eso también ayuda y da confiabilidad porque te permite, ¿no? Si te interesó el tema, si estás tú investigando, puedes comunicarte con el autor y eso te permite, ¿no? Tiene un resumen que de igual forma ayuda a darte una idea si el artículo te sirve o no te sirve. Es un artículo revisado, ¿no? Porque vemos aquí
que fue recibido el 7 de julio. Hubo correcciones. Esto creo que es muy importante que ustedes se den cuenta. Siempre todos tenemos que practicar la escritura y siempre hay cosas que corregir. Entonces no es nada más cuestión de ustedes que están iniciando y aprendiendo, sino todas las personas. Así nos pasa. Entre más lo hagamos, pues más fácil, ¿no? Fue aceptado en agosto del 2016. Muy bien. Tenemos palabras clave, ¿no? Todo esto que nos ayuda. Bueno, como la semblanza del autor, me imagino, sí, aquí está, la semblanza. Tenemos una estructura donde nos pone una introducción, tenemos fuentes de información dentro del mismo artículo, vamos viendo, ¿no? Y bueno, para ya no hacernos más largo, vamos a buscar, digo, aquí están las fuentes de información. Al final, tiene que tener sus fuentes y aquí está, ¿no? Tenemos la parte de referencias en donde nos coloca el autor todas sus fuentes que utilizó. Vean la cantidad de fuentes que utilizó. Es un artículo un poco largo, tiene 20 páginas, entonces aquí te dice cómo citar en formato APA, entonces también ya traes ahí como una ventaja. Y muy bien, un excelente ejemplo de compartido por Leslie, así como las características que nos mencionó. Bueno, pues les decía, para ya ir cerrando, el tema de la violencia es muy importante. El Politécnico Nacional sacó un violentómetro, que es esta imagen. Hay diferentes imágenes, pero al final es la misma, en donde va marcando la violencia, ¿no? Y creo que es algo muy importante para poder visibilizarla, ya que, ¿no?, la violencia inicia con cosas aparentemente desapercibidas o que se pueden dejar de lado, sobre todo en esta sociedad mexicana que vivimos y que permitimos como tipos de violencia de que, ay, pues nomás te lo está diciendo porque te quiere, ¿no? O te bromea, es que te bromeo porque me caes bien, ¿no? Y la verdad es que no es así la cosa, ¿no? O sea, hay que respetarse y la violencia inicia de una forma, ¿no? Entonces tenemos aquí varios elementos: bromas hirientes, chantaje, mentir, ignorar, celar, culpabilizar, descalificar. Todo esto tiene que ver con la violencia, la cual va escalando, ¿no? Y que ya va metiéndose más con lo físico, ¿no? Poder controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpes jugando, ¿no? Lo que les decía es que te pego porque te quiero y que pues así no es la cosa, ¿verdad? Y así la violencia va subiendo hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Ya empiezan las amenazas, forzar relaciones sexuales, no importa quién sea, si es tu pareja, si es tu esposo, nadie tiene obligación, ¿no? Nadie te puede obligar a tener una relación sexual si tú no quieres, ¿no? Aunque sea tu esposo y esposa o quien sea, nadie. Abuso sexual, que si te obliga, pues ya, es abuso sexual y es violencia. Hasta el asesinato, ¿no? Que desafortunadamente ya es demasiado tarde y lo vemos típicamente en las noticias. Entonces ahí se los dejo, pueden ustedes buscarlo, pongan violentómetro y les van a aparecer muchas imágenes similares. Es el mismo formato, solo que algunos las cambian, las mueven, pero en sí es lo mismo, y que ustedes se den como una idea. En el foro de integración, ¿cómo debo de colocar las fuentes de consulta? Igual, formato APA. ¿Qué tipo de fuentes se pueden poner? Las que quieras, que sean confiables, por supuesto. Redalyc, Nat Geo, programas de arqueología, siempre y cuando busques la fuente completa, ¿no? Acuérdense de publicar en diferentes días, diferentes comentarios y aportar al comentario de sus compañeros. Bueno, vamos a la actividad Quizy, a ver cómo nos va. Entonces, esperemos que sí nos haya quedado muy claro todo esto que revisamos el día de hoy, que sí está como intenso, y la verdad es que el tiempo se va rapidísimo. Y bueno, también mi internet, a ver si me lo permite, ¿no? Porque ya no me dijeron si sí les está yendo bien o no les está yendo bien con la sesión. Sí está
Sigue trabando, ya está mejorcita. ¿Cómo la ven, por favor? Dice, sí está más fluida. Ay, qué bueno. Bueno, pues entremos al Quizy para perfilarnos a nuestros grandes contenidos y tener mucho éxito el día de hoy y hacer unas excelentes reseñas críticas. Muy bien. Muy bien, ya veo que ya entraron. Vamos a empezar con todo a todo y por todo. Lo vamos a hacer muy bien. Y dice así, pregunta número 1, ¿cómo obtengo una fuente confiable? Bueno, justamente lo acabamos de hacer, lo acabamos de practicar. Vamos a ver si sí es cierto. Y dice... Muy bien, muy bien. Verificando en sitios web o publicaciones académicas confiables. Súper. Siguiente pregunta dice, ¿qué es una cita narrativa? A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí hay que modificarle un poquito. Muy bien, muy bien. Ay, ¿qué pasó? Ya se me adelantó. Me fui directo. Bueno. ¿Qué es una cita indirecta? Siguiente pregunta ya. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Se nos atoró algo o qué? Acuérdense, la cita indirecta, como su nombre lo dice, es una interpretación, o sea, con mis palabras y mi explicación personal de las palabras del otro autor. No es una referencia a un autor sin mencionarlo, ¿no? Acuérdense que esto es fatal. Siempre hay que mencionar al autor, siempre. Si no lo mencionamos, estamos muertos, estamos perdidos. Siguiente pregunta, ¿qué es el plagio? Bueno, también creo que está muy evidente. Muy bien. Fue respuesta correcta. Es el acto de copiar o imitar algo sin el permiso y presentarlo como propio. Muy bien, recuerden que siempre hay que dar al otro su respectivo reconocimiento. Cuando escribes tu introducción, ¿qué tienes que poner? Esta es una pregunta que hay que escribir, entonces, ¿qué lleva la introducción? Listo, ya tengo mi respuesta. Vamos a ver, solo voy a esperar a que publiquen. Muy bien, ya está.
Vamos a ver. Dice, un pequeño texto preparando al lector de lo que va a tratar el artículo, libro, cuento, etc. Muy bien. Una forma de preparar, de introducir, de llevar, ¿no? Llevar de la mano. Aquí yo puse, explica de qué va a tratar la reseña crítica, en este caso que estamos haciendo eso, escribiendo reseña crítica, con los datos del texto, el tipo de texto, reseñar lo más importante o la idea que nos va a transmitir, ¿no? Que nos va a guiar. Muy bien. Seguimos. Pregunta final también es de escritura. Dice así. ¿Cómo utilizo información de otra fuente en mi reseña crítica? Muy bien, ya tengo mi respuesta, nada más esperamos. Ok, listo, ya está. Muy bien, citando. Dando créditos al autor de donde se toma la información. Exactamente así. Yo puse poniendo la cita, o sea, citando como muy bien pusiste, Leslie, y explicando, acuérdense también que esto es fundamental, explicando por qué estoy utilizando esa información, decir para qué me sirve. Excelente, han hecho un gran trabajo. Entonces, vamos a finalizar el día de hoy con lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? Cómo utilizar información en nuestra reseña crítica, qué es el plagio y utilizar información confiable, buscar información confiable y pensar en la confiabilidad de la fuente. Muy bien, pues llegamos a la parte de dudas. ¿Tienen dudas, cuestiones, situaciones en esta última sesión? No hay dudas, muy bien. Bueno, pues agradezco mucho el que hayan estado aquí. Agradezco mucho, Leslie, que me hayas acompañado durante todo este módulo, ¿no? Un gran trabajo y un gran esfuerzo que has realizado. Te felicito y bueno, si las personas que también ven esta sesión, que espero la vean grabada, de igual forma, yo sé que estos contenidos no son fáciles. Hay que aprender, hay que practicar, para eso estamos aquí. De verdad que esto les va a ayudar mucho, les va a cambiar su pensamiento crítico, reflexivo, poder proponer soluciones ante los problemas y así mejorar en muchos ámbitos de su vida. Así que sigan adelante, échenle muchas ganas. Esto es un reto, pero se puede lograr. Y bueno, con esto termino, me despido. Cualquier duda me escriben, plataforma, mensajería, correo electrónico, Foro Aprendiendo. Todavía pueden publicar en Foro Aprendiendo, todavía pueden publicar Foro Integrador, tienen hasta el fin de semana. Y pues no me resta más que decirles mucho éxito y hasta luego. Igual, bonita tarde, buen fin de semana.